Pero dice que cuando el Señor se percató de lo que estaba pasando, porque ellos querían mandar a callar a la gente, el Señor les dijo: si ustedes lograsen callarlos a ellos, aún las piedras me alabarán. Tremendo. Es tremendo. Aún las piedras me habrán de alabar. Entonces, es la certeza de un Dios que sabe que toda la creación le adora. El Señor sabe que toda la creación, hasta las piedras, imagínense. Nosotros que consideramos a las piedras cosas muertas, ¿cierto? Una piedra es algo muerto. ¿Quién espera ver florecer una piedra? Como tal, nadie, a menos que nazca ahí encima de algo, pero ella misma no. Y el Señor estaba tan convencido de la dignidad que Él tenía para ser adorado, que hasta algo considerado muerto podía cobrar vida para adorar. Imagínese el poder de la adoración. Piensa en eso, piensa. Usted que a veces viene aquí y tenemos que empujarlo y apretarlo para que usted adore al Señor. Medite en eso. Medite en eso. Y toca que los muchachos aquí se inventen una nota después de la que hay, para que usted, o que le toquen la que a usted le emociona. Y el Señor le dio una magnitud tal al poder de la alabanza y de la adoración, que aún las piedras podrían cobrar vida para adorar, si fuese necesario. Entonces, el poder de la oración es importante. Orando sin cesar venceremos, pero la adoración tiene el poder aún de volver a la vida a las piedras. No sé si eso a usted le diga algo, pero a mí me lo dice todo. Por eso yo tengo que tener siempre la disposición de alabar al Señor, de glorificarlo. No importa las circunstancias en las que yo pueda venir a este lugar. Todos tenemos circunstancias. Levánteme la mano el que no la tenga. Todos tenemos circunstancias, todos. Pero usted sabe qué hace Jesús en nuestra vida. Él pone de lado, Él permite que usted pueda poner de lado sus circunstancias y usted lo ponga a Él en el primer lugar. Amén. Y Jerusalén se estremeció, Jerusalén lo alabó. Por eso, muchachos, ustedes tienen que entender el valor que tiene para Dios lo que hacen desde este lugar. Por eso este lugar es sagrado. No en el entendimiento que aquí no podemos reírnos, no. Es sagrado porque desde aquí brota vida. Desde este lugar brota vida. Por eso es sagrado. Ahí está la sacralidad de este lugar. No porque nosotros seamos, no, olvídese de eso. Este lugar no. Yo recuerdo que yo crecí en que no podíamos ni acercarnos, no podíamos ni tocarlo. Y ahí donde nos atreviéramos a subirnos, bendito Dios que nos agarrara la Virgen del Agarradero, porque lo que venía pierna arriba era terrible, si no era una excomunión. Yo creo que me crecieron las orejas demasiado por bajarme de los púlpitos corriendo. Porque teníamos el entendimiento que lo sagrado es lo físico, es lo material. Y lo sagrado no es lo material. Lo sagrado es lo que se produce desde este lugar. Y eso se produce por la presencia de Dios, que nos coge a nosotros, vasijas inservibles como esa que está ahí, que no sirve para un poco. No, pero porque me mira, si lo dice la palabra. Ahora lo voy a decir en primera persona, vasijas como este chocolo que medio sirve para él. No, ninguno servimos para nada. Pero el Señor por su gracia nos pone en este lugar cosas. Y a veces no dimensionamos el honor de estar en este lugar, siendo instrumentos para producir vida. Entonces, por eso este lugar es sagrado, porque desde aquí el Señor ministra vida a su pueblo. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Por eso no podemos hacer como algunos tienen por costumbre, que no vienen a congregarse. Por cualquier cosa dejan de congregarse. Oh, es que yo ya he intentado tantas cosas que ya estoy agotado de que me digan y escuchar casi que los mensajes distintos. El que cambia de pronto es quien me lo dice, uno más guapo que otro. Yo entiendo que ustedes hagan su voto por mí, amén. La gracia de Dios. Pero lo que les quiero decir es que la afinidad
por congregarnos no proviene de lo que pueda estar ocurriendo en nuestro alrededor. Proviene de saber a quién venimos a este lugar a adorar, a glorificar. Yo estoy seguro que la gente que salió a glorificar al Señor tenía 101,000 circunstancias. Pero frente a la presencia, frente a la invitación de glorificar al Señor, todas las situaciones tienen que ponerse a un lado. El cansancio, las agendas, todo tiene que verse. O si no, díganme usted, cuando usted está ocupado y suenan alarmas o algo, todo el mundo sale a ver qué es. Y aquí suenan las alarmas del cielo diciéndote: hoy hay bendición para ti en este lugar. Las alarmas del cielo están prendidas. Pero algunos ni las alarmas del cielo nos despiertan. Y tiene a veces el Señor que venir y pegarnos algunas sacudidas para que podamos entender que todo lo que tú hayas podido hacer y que te parezca suficiente, no es suficiente. Y de eso se trata este mensaje que quiero compartir con ustedes, esta plática o esta predicación, no sé usted cómo la quiera recibir. Todo no es suficiente, amén. Quiero que venga conmigo al libro de Marcos, capítulo 5, 25 al 29. Marcos, capítulo 5, 25 al 29. Rápidamente le digo, esto aparece en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero he escogido a Marcos porque, entre otras cosas, me gusta Marcos y quiero tomar desde Marcos la narrativa que nos da de este hecho que usted y yo conocemos. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 25. Amén. Dice la palabra del Señor así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¿Amén? Este pasaje es conocido por nosotros muchísimo. De hecho, hay una adoración ya con algunos años que la canta, creo que es Juan Carlos Alvarado, si no estoy mal. Necesitan solo tocar el desierto. Una adoración muy preciosa que habla de este encuentro provocado por esta mujer con Jesús. El contexto de Marcos es interesante y un poco distinto, por lo menos con respecto a Mateo, y algo parecido a Lucas. En el capítulo completo de Marcos, Jesús viene de haber sanado al endemoniado Garadeno. No era ganadero, era Garadeno. Ese endemoniado tenía mucho tiempo de estar padeciendo por demonios que lo atormentaban, tenía una vida compleja este muchacho, y Jesús llega, lo trae a libertad, lo trae a sanidad y lo convierte en uno de los primeros evangelistas que al menos la narrativa de los evangelios nos deja ver. Él le insiste a Jesús en irse con él. Jesús le dice que la coja un poco con calma, que take it easy, ¿verdad? Pero él no lo coge take it easy, sino que él toma las banderas y comienza a anunciar todo lo que el Señor ha hecho. Y en este contexto Jesús toma una barca, va a la otra orilla, y ahí se empiezan a desatar unos acontecimientos que usted conoce. Llega un importante de la sinagoga, que es Jairo, le pide a Jesús que sane a su hija. Jesús le dice: bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con tu niña. Y en ese interludio aparece este acontecimiento de la mujer con el flujo de sangre. Quiero compartirte 4 cosas bien puntuales en esta noche que anhelo de parte de Dios que puedan ser de bendición para tu vida
y que puedan ministrar tu corazón a tu hombre y a tu mujer espiritual, y que podamos entender que aunque pareciera ser en nuestras fuerzas, que lo hemos intentado todo muchas veces por cambiar en nuestra vida, hay momentos en que tenemos que entender que pasar por la rendición y a veces casi que por la vergüenza o el miedo a ser expuesto va a ser necesario para lograr la transformación que tanto estamos pidiendo al Señor. ¿A cuántos nos gusta ser avergonzados? ¿A cuántos nos gusta padecer? El ser humano por excelencia preserva la vida, la buena vida. Es lo más obvio que usted procura hacer, por eso nos esforzamos. De hecho, ayer en nuestra reunión de Casa Abierta hablábamos un poco de eso también, ¿verdad? Cómo esa hambre por lo material muchas veces tan desmedida te desconecta de tu apetito espiritual y terminas languideciendo espiritualmente porque te desconectas del alimento del cielo por estar conectado solamente con lo externo y los peligros que eso reviste. Yo espero que haya sido de bendición para usted ayer nuestros grupos en Casa Abierta. Entonces dice que esta mujer tiene en su corazón una lectura clara de los hechos, y muchas veces tú y yo no sabemos leer los tiempos. Y Jesús, a propósito de sus muchas enseñanzas, una de las enseñanzas más claras, que no hay que ser ni exégeta ni tener grandes títulos de teólogo, pero es una enseñanza muy clarita en la que Jesús, entre otras cosas, dice que usted y yo tenemos que aprender a leer los tiempos. Hace poco compartí una enseñanza sobre 28 temporadas, ¿la recuerdan? Saber leer los tiempos es determinante, porque como el apóstol Pablo dice, usted tiene que aprender a vivir en esas 28 temporadas que él resume en 2. Yo sé vivir y sé vivir, y desde ahí usted va trazando puntos intermedios, que son 28 temporadas a lo largo de la vida, en los que sin lugar a dudas usted va a tener que ir discerniendo los tiempos. Ni los ricos más ricos de este mundo tienen felicidad completa, ni los pobres más pobres tampoco tienen tortura y dolor completo. No sé si a ustedes han oído una canción muy vieja nuestra que se llama El Mundo, que la llama el gran poeta ya desaparecido entre nosotros, Diomedes Díaz. No sé si la han escuchado. No está en la Biblia, pero mucho de lo que dice esa canción usted podría repensar en una cosa que esa canción dice, y entre otras cosas dice que el mundo como está aparentemente está bien, ¿verdad? Y que se necesitan pobres y que se necesitan ricos. De hecho, Jesús dijo algo muy parecido, dijo, entre ustedes siempre habrá pobres. Escuche esa canción, El Mundo se llama, y después ora y le pide perdón al Señor por mi música. No, para que se diera un rato. Pero Emilio, nosotros somos melómanos, nos entra en la música, ¿cierto? Dame la nota mía, la que sea ahí, para ver. Entonces, vamos a volver a la serie. ¿En qué momento? No sé, pero volvamos acá, ¿cierto? Volvamos a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer tiene una característica dentro de su humanidad, y es que ella comprende los tiempos. Ella había llegado el momento en el que había concluido, y usted lo sabe, quizá con esto no le estoy diciendo nada nuevo de esta enseñanza, que ya lo había intentado todo, pero eso no era verdad. ¿Están conmigo aquí? Humanamente, tú puedes llegar a pensar que ya has hecho todo lo necesario para producir los cambios y las transformaciones que necesitas en tu vida. Pero entonces ahí es cuando necesita obrar tu hombre y tu mujer espiritual para dejar obrar a Dios. Y yo quiero hablarle hoy a tu hombre y a tu mujer espiritual. A veces le tienen que hablar a nuestra carnecita. Esta no se convierte nunca, pero a veces, como a la carne durante, dándole algunos palacitos, ella ablanda, ¿cierto? Va ablandando, va cogiendo.
Y a veces algunos palacitos y pruebas que recibimos te van convenciendo de que tú tienes que ir entrando en la línea de lo que Dios quiere. Y esta mujer ha sufrido mucho a manos de médicos. Mire, y la relatoría es tan dramática que nadie puede llegar a pensar que alguien pueda sufrir en manos de un médico, a menos normalmente, ¿cierto? Mi doctora que está aquí. Tengo una doctora que no me deje mentir, ellos tienen un juramento que es histórico, milenial, en el que juran y se comprometen producir vida, cuidado a quienes son sus pacientes. Pero dice el texto, y en todas sus variaciones, Mateo, Marcos y Lucas establece lo mismo. Ella había sufrido mucho a manos de médicos. Ahora, usted no vaya a salir aquí diciendo que usted no vaya a médicos. Visite los médicos, cuídese los médicos. Hasta Pablo le dio gracias a Dios por Lucas, el médico amado, que le mandaba una copita de vino fino de sus tiempos, ¿verdad? Que me decía, el pastor dijo que no hay que ir al médico. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que aparentemente tú has intentado, y la simbología y la construcción es esa, todo lo bueno que crees que es para tu vida, y no lo es. Porque finalmente, vez tras vez, eso te conduce a más enredo. ¿Cuántos nos hemos propuesto, voy a cambiar mi mal genio, por lo menos? Voy a cambiar mi mal genio, voy a cambiar mi mal genio. Vas a psicólogo, vas a psiquiatra, te medican, te pones, haces de todo. Y el mal genio, ahí está. Y así, muchas cosas. Y esta mujer no tenía un problema de mal genio, vaya usted a saber si lo tenía o no, pero el problema aquí no era el mal genio. El problema era un asunto que le estaba restando calidad de vida. Y usted ya sabe esto porque lo hemos dicho innumerables veces. Y no solo vida familiar, no solo vida social, sino que también la había arrancado de la religión. Era una mujer proscrita, era una mujer señalada como maldita, era una mujer que no podía acercarse a nadie porque todo lo que la tocaba se contaminaba. Entonces, es una condición dramática. Entonces, muchas veces tú y yo, en situaciones dramáticas de nuestra vida, complicadas, creemos estar tomando decisiones acertadas. Y antes que ver claridad, la cosa se va poniendo más peor. Y más peor, ¿verdad? Como dirían en nuestros tiempos. Y esa situación se va prolongando durante 12 años. Ahora, imagínate la frustración que puede darle a una vida que lo ha intentado todo y nada le salga bien. Yo sé que aquí en Unción no hay gente que dice, a mí todo me sale mal. Pero ella podría haber llegado a concluir que todo lo que intentaba era fallido. Y de pronto surgía una nueva esperanza, pero esa esperanza otra vez era fracturada. Ahora luego, el otro detalle es que ella había tenido seguramente muchos bienes, porque si lo había gastado todo, quiere decir que ella tenía bastante. Usted no gasta todo de poquito. O sea, hacer esa comparación sería, me gasté todo, ¿no? 100 pesos. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Y supone, cuando usted quiere impresionar, dice, me gasté todo en la celebración de tu fiesta. Te compré una tarjetita de 25,000. Esta dice, está bien, 25,000 barritas ahí. Pero ella había gastado todo. Es decir, lo que tenía en su vida era bastante, por lo menos para ella, y todo eso lo había gastado. No le había dado resultado. Pero dice el texto que esta mujer escuchó de Jesús. Y aquí entonces viene a lo que nosotros hemos estado durante este año y este semestre que terminó y este que comenzó, diciendo que somos gente de la promesa. ¿Y por qué yo me reafirmo en esto? No me voy a detener en los detalles porque por tiempo no voy a hacerlo. Pero esta mujer, aunque nosotros leemos que ella tocó el manto de Jesús, un borde del manto de Jesús, regularmente los rabinos, los maestros de Jerusalén, de Israel,
usaban unas túnicas con unos bordes, esos bordes tenían unas especificaciones ahí, pero resumen, y usted lo puede buscar y le despierto el ánimo por la investigación. Pero resulta que esos bordes, que regularmente eran 4, tipificando la tierra, la plenitud de Dios, etcétera, 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 esos bordes contenían la palabra del Señor. Entonces Jesús es reconocido como ¿quién? Como el Mesías, como el Hijo de Dios, la promesa dada a Israel para salvación también a las naciones. Entonces, esta mujer llega un momento en sí, y me recuerda mucho a aquel joven también que se fue de la casa y hace un ejercicio de reflexión importante después de haberlo gastado todo. ¿Se parecen o no las historias? Y es que tú y yo, hasta que pareciera que ya no estamos ahí, es que no vemos que Dios es la respuesta. O sea, tenemos que llegar a momentos tales de nuestra vida de quiebre para que creamos definitivamente que nuestra única respuesta y salida es Dios, y que pudiéramos tenerlo todo como ayer estudiábamos, como aquel hombre que construyó un granero y se lo llenó y después vio la posibilidad de hacer otro y otro, y la respuesta es: hombre, mañana ¿qué va a pasar con todo eso? Y ahí el Señor no estaba diciendo que no quería que prosperara, pero el Señor no le está diciendo: oye, qué malo que hayas prosperado tanto. No, no. El Señor quiere que prosperes en todas las cosas, pero que tu alma también pueda prosperar. Que si tienes una buena ropa puesta, tu alma sea mejor que tu ropa. Que si tienes unos buenos zapatos puestos, el evangelio que vives sea mejor que tus zapatos. Si tienes un buen reloj puesto, que me gusta muchísimo, están abiertas las ventanas de los cielos para sembrar el reloj. Qué bueno que tus días y tus tiempos estén marcados por la voluntad de Dios. Entonces, lo que el Señor está diciendo es eso. Fíjate, a tal punto que la magnitud de lo que esta mujer empieza a mirar es: si yo solo alcanzo una de esas promesas. O sea, a veces ni siquiera tienes que convertirte en el erudito más erudito, ni te tienes que convertir en el más estrafalario y no, ni siquiera tienes que llegar a tanto. Quizás lo que necesitamos hacer en momentos de nuestra vida en los que hemos tenido que arrastrarnos es permitirnos llegar arrastrados a los pies de Cristo, para que la gracia luego nos levante y no dejarnos caer nunca más. Esta mujer entiende: hombre, ya no vale orgullo, ya no vale altivez, aquí no vale nada. O me la juego, pero aquí ya no hay más posibilidades de otra cosa. Aquí nos queda solo una salida. Entonces, la primera de las 4 actitudes que esta mujer toma con base a las promesas de Dios es no conformarse. Ella no se conformó con cómo estaba. La fe que te predicamos y que te enseñamos aquí no es una fe conformista. ¿Cómo estás? Ahí como Dios quiere. ¿Cómo te quiere Dios? Dios te quiere más que vencedor. Dios te quiere proclamando y siendo testimonio de los días del reino del cielo aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios para ti. Entonces, esta mujer lo primero que hace es no conformarse. ¿Y sabes qué nos pasa a ti y a mí? Que de las primeras cosas que nos dan las pruebas es conformar. Ya lo he intentado 12 años. Sirve 6 mesecitos. 6 mesecitos. Ya no sirvo más. Eso no ha servido para nada. Llevo 6 meses aquí sirviendo en la iglesia y nada en mi vida ha cambiado. Pero llevabas 40 y pico haciendo lo que te daba la gana. Y quieres que en 6 mesecitos, a medias y sin zapatos, medio regular zongo, ya quieras toda la vida resuelta. Amén.
inicia estortillado con las finanzas más locas, mejor dicho, que las marimondas de carnavales nuestras. Llega el Señor, te bendice, te empelucha, y entonces ya comienzas a preguntar, pero eso del diezmo sí es bíblico. Y ponen cara hasta de biblistas y teólogos. Me da ganas de coger uno de los títulos que tengo ahí colgado y darle con ellos. ¡Pra! Pero cuando estaba clavado y ensartado, ay, sí, era, Dios, Señor, te prometo, yo te voy a dar, no te voy a dar el 10, te voy a dar el 50, que el 50, el 90, y voy a vivir con el 10, Señor. Pero cuando se manifiesta la bendición, como dicen nosotros los jóvenes de este tiempo, dejan el pelero. Pastor, dame los sobres de un año. Un día me tocó quitárselos a uno de los papi. A esta iglesia esos sobres le cuestan. Lo tienes ahí metido en la Biblia, dámelo, devuélvemelo. A otro le sirve. Oye, yo no necesito que tú cargues los sobres de la iglesia en la Biblia metidos de separadores. No, hombre, sea serio. ¿Ah? Cógeme los sobres de diezmo de la iglesia de separadores. Mandas el estómago. Dame eso para acá, papi. No es que otro pagó diezmos y ofrendas para hacer eso. Entonces, esta mujer no se conformó. Esta mujer dijo, bueno, si ya lo aposté todo, si ya lo he apostado y dado todo en el mundial, permítame usar esa expresión, ahora que me la voy a jugar por el que es, voy a ir a fondo. No, aquí no me voy a conformar. Voy a fondo, porque aquí o se resuelve, porque ella viene a entender que en verdad no lo había intentado todo. Y que lo más valioso, ella estaba por empezar a determinarlo en su vida. Y tú que me estás oyendo en esta noche, en este lugar, tú tienes que aprender de esta mujer esa capacidad de no conformarte. Amén. Así es. El conformismo no es bueno para un creyente. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso quiere decir que en ti tienen que darse frutos, en ti tienen que ser evidentes los procesos de cambio y de transformación del Señor. Ah, es que así llegué al Señor. Sí, así llegaste, pero así no te vas a quedar. Dios te quiere en mejora continua. Hasta su Hijo Jesucristo se engendró, creció y fue con los hombres y con Dios, creciendo en gracia y en conocimiento. Pero tú no te puedes conformar a quedarte como estás. Tú tienes que aspirar a ser mejor para Dios. No solamente vale que te conformes de alguna medida, que alcances algún logro allí afuera. Alcanza lo mejor. Y te la pongo en esta jugada. Si no te ha ido tan bien allá, ¿por qué no te la juegas aquí? Pero de verdad, sin cartas guardadas, apostándole a todo. Entonces, lo siguiente que esta mujer hace es que reconoce quién es Jesús. Y cuando tú entiendes quién es Jesús en verdad en tu vida, tú comprendes que Él no es el Dios furioso ese que le habían presentado durante tanto tiempo y que la había sacado de la posibilidad de encontrarse con Él. Estaba por fuera, era una espuria, por no decir otra palabra. Cuando ella reconoce a Jesús, yo insisto en eso, lo que ocurre en su vida es que quizás ella llega arrastrándose por causa de la religión, pero tú sabes que hace la gracia, la recibe arrastrada, pero la levanta. Y pareciera que la religión va a querer insistir en mantenerte arrastrado, pero tú sabes que va a hacer Jesús, mantenerte en pie y declarar sobre ti lo que tú estás buscando y pidiendo. Eso ella llegó a una verdad, y es que ahora sí
que su única y verdadera salida era Jesucristo. Y es la mejor decisión que tú puedes y yo puedo tomar. Lo he repetido muchas veces aquí. Quien mucho pide al hombre, poco pide a Dios. Esa mujer se pasó 12 años pidiéndole al hombre. 12 años pidiéndole al hombre. Y quizás tú llevas tanto tiempo esperando que la respuesta de tu vida la tiene el hombre en sus manos. Y eso en parte es cierto. Pero el hombre que la tiene en sus manos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hacia allá tú tienes que correr con determinación. Vuelvo y te insisto. ¿Cuántos tenemos sueños por realizar en este lugar? Amén. ¿Cuántos tenemos propósitos por alcanzar? Amén. Tú tienes que aprender a jugártela con Él. Es que ya no tienes nada que perder. ¿Qué importa que te vayan a decir lo que te quieran después decir? ¿Qué importa que te digan que tú no puedes, que tú no eras, que tú no? No, olvídate de eso. El Señor premia a aquellos que se esfuerzan con Él. Eso sí lo tengo yo claro. No es lo mismo que te quedes ahí como expectante a ver qué pasa, a que tú te vuelvas protagonista de tu propia historia. Y que tú decidas con Dios, vuelvo y te insisto en esto, tomar el reconocimiento de quién es Jesús para ti. Y es lo que te predicamos en esta iglesia todo el tiempo. Gracias por honrarnos, gracias por reconocernos, por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos, gracias por hacer todo eso. Pero el reconocimiento principal de este lugar se lo tiene que llevar Jesucristo. Amén. Y a Él lo tenemos que poner en el primer lugar siempre. Por eso a mí no me importa si la gente me critica o me señala, o si Mr. Lengua de Trapo habla de mí, habla lo que no me importa. No me importa. Yo seguiré proclamando un Jesucristo que sabe recibir a una mujer que nadie había podido hacer nada por ella, para habilitarla, levantarla y convertirla en una mujer sana, no solo para ella, sino para su familia, para la fe y para un mundo que necesita gente sanada por Cristo. Era la vida. Voy terminando. Además de no conformarse, además de reconocer, ella determinó. Y ahí es donde tú y yo muchas veces se nos aguan los goles. Reconocemos así, sí, yo sé. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Ella, cuando reconoció, creyó en Él. Pero escucha, cuando tomó la determinación de ir hacia Él, entonces creyó en Él. Cambió la historia. Es que hay mucha gente sentada en las bancas de la iglesia que le cree a Dios. Allá afuera hay multitud de gente que le cree. ¿Usted cree? Sí, yo creo en Dios. Dios es obvio, yo soy Dios, yo creo en Dios. Yo no necesito la iglesia, yo creo en Dios. Hasta los demonios tiemblan y creen. Entonces, la diferencia entre creer que Dios es real y no es cuando tú movilizas la fe y determinas creerle a Dios. Y la tercera cosa que ella hace en su corazón es determinar. Escúchame, ella dice, yo lo he intentado todo, las cosas no han ido bien en la manera como lo he hecho. Ahora yo voy a determinar que si le he creído a Él, ahora voy a hacer las cosas de aquí en adelante con Él, para Él. Y va y se mete a la candela viva, porque es que no va a haber luchas fáciles en esto. Van a ser luchas tremendas. En este mundo vas a tener aflicción, pero tú vas a tener que confiar porque Él ya venció al mundo. Escúchame, ya Jesús había vencido toda la oposición que podía levantarse ahí, pero ella tenía que actuar para que su propio milagro ocurriera. Ya la respuesta tuya está dada desde el primer día que empezaste a orar. Pero hubo algo que ayudó a que se concretara esa respuesta, Daniel, le dice el ángel, y fue tu determinación de prevalecer. Yo no te estoy diciendo que no sientas miedo. Esta mujer seguramente tuvo todos los miedos del mundo,
Y ya lo sabes, a la religión, a la sociedad la podían apedrear, la podían matar, podía ocurrir todo lo malo. Pero para quien está entrenado en perder y en que las cosas salgan mal, cuando sabe determinar en dónde está su respuesta, va por ella. Amén. Va por ella. Entonces esta mujer determina y dice: si yo puedo tocar el borde de eso, yo voy a hacer eso. Y aquí es donde la gracia me parece la gran gracia. Porque a veces tú y yo creemos que necesitamos estar perfeccionados, porque eso es lo que la religión nos enseña para tocar a Dios. Pero a esta mujer le valió poco su inmundicia, le valió poco su pecado, le valió poco todas las razones por las que ella pudiera estar así. Y ella se extendió así, Señor. Pero lo que más impresiona es la respuesta de Jesús. Usted la conoce. En medio de una apretazón y en medio de un tumulto de gente, Jesús se detiene porque alguien lo había. Pero en medio de esos toques, alguien había tocado a Jesús con determinación. Cuando tú tomas la determinación de alcanzarle a Él, entonces escúchame, voy a cerrar con esto. Y es lo que esta mujer, habiendo aprendido que lo había dado, ¿qué cosa? Ella había aprendido a no escatimar. Y aquí esta es la enseñanza de la noche. Porque tú y yo, ahí afuera, nunca escatimábamos en nada. No en nada. Si había que amanecer en la parranda, amanecemos parrandeando. No, era corrido. Si había que poner los leños para el sancocho, tú eras el primero que yo voy a buscar y buscar lo que hubiera. Tú eras ahí estaba, para que fuera, para la campampa. Pero en la iglesia siempre estás cansado. Siempre estás ocupado. Te vuelves el más ocupado del mundo. Nunca puedes, nunca estás, los negocios. Olvídalo. Y escúchame, cuando ya tú has aprendido a no escatimar nada, porque se trata de tu vida. ¿Hay alguien aquí que está escuchando eso? Y el tema es serio. Nos podemos reír, pero hay unción de risa y de llanto. Pero la cosa es seria. Esta mujer no había dejado nada guardado, todo lo había puesto. ¿Cuántas veces tú y yo no pusimos todo y nos quedábamos limpios, pero había que seguir en el bebé y en el goce y en la goza? Aquí pones para una cosita y ya te vas hablando verborrea. Aquí se pide, es que pide, es que no pide. Y yo siempre respondo, pero ¿para quién pedimos aquí? ¿Para mí? ¿Para qué? Tú sabes que es mal, porque la economía está mal, pero cuando andas en el bebé y en la recocha, la economía no está mal. Ahí la cartera te pica y eso sale en los garajitos, pero uno tras otro. Aquí pasa, vámonos que traemos en la ofrenda. Tu espíritu de confusión. Como el cuento que una vez eché a la iglesia, nada más traen a pasear los de 1000 y si acaso los de 2000. Oiga, no escatimó nada, escúcheme. Esa mujer había dado todo humanamente y no le había servido de nada. Entonces ella, en esa acción de volver en sí como el hijo de la parábola del Padre misericordioso, si yo voy a mi Padre, esta mujer tiene una acción y dice, si yo lo he dado todo y no me ha servido de nada, ¿qué voy a perder si pongo mi vida a los pies de Él? ¿Qué puedo perder?
Y es lo que siempre te decimos. ¿Qué puedes perder si le crees al Señor? Que Él no te haya quitado allá afuera el sistema que ya sabemos. Así es. Cuando la Biblia dice que ni un vaso de agua fresca que tú dejas a uno que tenga que ver con el reino de los cielos quedará sin recompensa. Pero entonces aquí te viene el espíritu diabólico, satánico, hiper mega, recontra, endemoniado, de que todo lo quieres escatimar. Así es. Todo lo escatimas, todo. Tiempo, dinero, nada más empieza a creer que todo viene para la iglesia, nada más. Yo sé que aquí no hay muchos amenes, pero no. ¿Cómo es que se llama la prédica de esta noche? Todo no es suficiente. Y termino diciéndote que hubo uno que te amó, que no escatimó. ¿Alguien está oyendo? Amén. Yo digo, no escatimó. Aleluya. No escatimó. Por eso tú tienes que sacarte de aquí, el escatimar para Dios. Amén. 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 Porque hubo uno que te puso el ejemplo y te lo puso bien alto. Pero también hay ejemplos de gente como tú y como yo que lo podemos hacer. Esta mujer ya no tenía más nada, había aprendido a poner todo en el lugar equivocado. Ahora tenía lo más valioso que le quedaba. Quizás me voy a poner dramático en esta noche. Era el último día de vida que le quedaba. En sus cuentas, seguramente sus fuerzas ya no daban más después de 12 años de padecer botando sangre. Doctora, una persona, no me puedo imaginar, anemia, un montón de cuadros tremendos. Creo que ni fuerzas tenía esa mujer, pero no escatimó sus últimas fuerzas. Amén. No escatimó su último esfuerzo. Y entonces dijo, todo no es suficiente. Aún tengo algo mejor que poner. Y entonces era su propia vida. Ponte ahí en tu lugar donde estás en esta noche. Esta mujer pone por obra 4 pasos de una fe en acción. Esta mujer no se conformó. Esta mujer reconoció, determinó y no escatimó. Una fe violenta, violenta, violenta. ¿Hay alguien aquí que necesita un milagro de esa dimensión? Yo quiero invitarte a que tú tengas una mentalidad que no escatima para Dios. No escatimes para Dios. No escatimes tiempo. Y quizás tú estés pensando, ese pastor me está diciendo, no, olvídate. Si tú crees que esto es palabra mía, hello, gloria a Dios. Yo te estoy diciendo algo de parte de Dios en esta noche que tú necesitas oír. Deja de esperar tanto del hombre y empieza a valorar más a Dios. Empieza a apostarle más a Dios. Empieza a creerle más a Dios. No importa que al comienzo pareciera que no hay resultados, no te canses. Si llevas 40 años intentándolo en tus fuerzas y no has logrado nada, creerle a Dios entonces vale la pena. Gracias te damos, Señor, por esta noche preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas. No todo lo que hemos dado es suficiente, Señor. Siempre tendremos algo más para dar, Señor. Y es nuestra propia vida, Señor. Y nuestra propia vida simboliza tiempo, simboliza dedicación, consagración a ti, Señor. Entender, Dios, que a eso que a veces le damos tanta importancia y tanta relevancia,
no produce los cambios que necesitamos. No produce los milagros por los que tanto esperamos. Si tan solo, Señor, decidiéramos creer en ti, como creemos a veces en el hombre, o en la recomendación, o en nuestras fuerzas. Oh, si tan solo me escucharas, hijo mío, hija mía. Si tan solo pusieras atención a mis palabras. Si tan solo depusieras tu orgullo, tu altivez, tu necedad, tu torpeza, tu dureza de corazón. Si tan solo me rindieras tu vida, entonces todo cambiaría. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu está en medio de nosotros, Dios. Llénanos de tu presencia y que la paz que sobrepasa todo entendimiento ministre nuestros corazones. Llévanos con bien a casa, guárdanos allí, manténnos en la palma de tu mano, Señor. Y que esta semilla que no perece produzca frutos sobreabundantes en la vida de esta iglesia, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga.